Esto que ves aquí es la curva isofónica promedio del oído humano. Y esta que ves aquí es mi curva isofónica personal. Y de hecho tengo 3 curvas isofónicas personales. Y te preguntarás, ¿acaso KM tiene 6 oídos? Y la respuesta es no. Ojalá. Lo cierto es que todos pueden tener estos datos, y gracias a ellos, hoy en día, sé a qué nivel debo monitorear cada frecuencia, sonido y mezcla completa, lo cual me permitió tomar mejores decisiones en la mezcla y disfrutar durante mucho más tiempo el proceso de mezcla en sí sin dolores físicos. Así que toma asiento, yo soy KM, y hoy te enseñaré cómo sacar tus curvas isofónicas y nivel de monitoreo personal. Empecemos por entender qué es una curva isofónica. La curva isofónica es un gráfico que nos presenta 2 datos muy sencillos. En el eje vertical, el nivel de presión sonora y en el eje horizontal, la frecuencia. Cada frecuencia necesita un mínimo de presión sonora para que pueda ser percibida por nuestro sistema auditivo. Si se fija, entre más bajo sea el nivel, menos podremos percibir frecuencias bajas. Pero a medida que el nivel va aumentando, podemos percibir más esas frecuencias bajas. También podrá notar que a medida que aumentamos el nivel de monitoreo, la curva se va aplanando un poco y se podría decir que empezamos a percibir de manera más equilibrada las frecuencias. Por lo que aquí muchos podrán llegar a concluir que el nivel correcto de monitoreo debería estar rondando los 70 decibeles de presión sonora, ya que a partir de ese nivel podemos percibir frecuencias graves con fidelidad y el resto de frecuencias. Y tiene bastante sentido. De hecho, lo que más se ha recomendado a través de la historia es un nivel de monitoreo de entre 77 SPL y 83 SPL. Pero déjame te cuento mi experiencia trabajando a esos niveles. Tenía dolores de cabeza, me estresaba mucho pasando un par de horas y solía procesar muy poco las pistas, ya que al trabajar a ese volumen, cualquier cambio pequeño que hiciera se sentía como si hiciera mucho. Y cuando mi mezcla era normalizada en plataformas de streaming, parecía como si no hubiera hecho nada, ya que esos cambios que hice solo los podía apreciar a un volumen alto. Por lo que me pregunté si realmente ese era el nivel que yo necesitaba para obtener los resultados que buscaba. Así que decidí averiguar un poco más sobre mi sistema auditivo. En una visita al otorrino, este me confesó que las curvas isofónicas suelen ser diferentes para cada persona. Es decir, tenemos curvas isofónicas personales y que depende de diferentes factores que son los siguientes. Edad. A medida que las personas envejecen, su capacidad para escuchar altas frecuencias disminuye, lo que modifica su curva isofónica personal. Género. Algunos estudios sugieren que, en promedio, las mujeres pueden tener una audición ligeramente más aguda en ciertas frecuencias altas que los hombres, lo que podría influir en su curva isofónica. Salud auditiva. Las personas con pérdida auditiva, ya sea por exposición al ruido, infecciones o condiciones genéticas, tendrán una curva isofónica diferente, generalmente con menor sensibilidad en las frecuencias afectadas. Fatiga auditiva. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede temporalmente modificar la percepción del sonido, afectando la forma en que una persona percibe diferentes frecuencias hasta que la audición se recupere. Experiencia acústica. Las personas con entrenamiento auditivo, como músicos o ingenieros de sonido, pueden tener una percepción del sonido más afinada en ciertos rangos de frecuencia debido a su experiencia. Aunque esto no necesariamente cambia su curva isofónica, sino más bien cómo interpretan lo que oyen. Interesante, ¿verdad? Teniendo en cuenta ahora estos datos, le haré una serie de preguntas. ¿Sabe cómo es su curva isofónica personal? ¿Sabe a qué nivel percibe mejor frecuencias graves, medias y altas? ¿Es consciente de si tiene alguna pérdida de sensibilidad en algunas frecuencias? Y por último, y más importante, ¿a qué nivel necesita escuchar cada frecuencia para poder notar los cambios y procesos realizados en la mezcla? Pues yo me hice esas preguntas y decidí que no solo averiguaría mi curva isofónica personal, sino también mi curva isofónica cuando estoy mezclando, cuando estoy fatigado y cuando estoy en reposo, es decir, que no estoy en modo mezcla, pues esto me ayudará a encontrar mejores niveles de monitoreo y también cuándo debo parar de mezclar. Así que prepárese,
porque aquí le va el paso a paso. Para realizar esta prueba, su estudio debe estar en las condiciones en las que trabaja normalmente, es decir, no apague el aire acondicionado ni trate de atenuar ningún ruido. Si es posible, hágalo en horas donde siempre suele trabajar, ya que necesitamos es conocer la curva isofónica no solo de nuestro oído, sino también adaptada a nuestro entorno de trabajo. Herramientas. Primero, necesitamos un medidor SPL o una aplicación de medición como usé yo. Segundo, un generador de tono. Todos los DAWs tienen uno. Número 3. Un cuaderno o aplicación de registro para anotar todos los datos. Yo usé Notion. Número 4. Un ayudante que sostenga el medidor a la altura de su cabeza, o lo puede hacer usted mismo. Y número 5. Mucha, pero mucha concentración. Procedimiento. Colóquese en su posición de trabajo. Elija una frecuencia en el generador de tono y empiece a subir con los ojos cerrados el nivel de monitoreo hasta que logre escuchar la frecuencia. Abra los ojos y luego anote. Y así con las demás frecuencias. Para sacar cada curva isofónica, según estado físico y objetivo, tenga en cuenta lo siguiente. Para sacar la curva isofónica de mezcla, deberá no solo poder escuchar la frecuencia, sino también tolerarla, y decirse a sí mismo si en ese nivel puede no solo escucharla, sino que también es posible que pueda escuchar cualquier cambio que le realice en la mezcla, tales como ecualización, compresión, saturación, etc. Esta es la más difícil de sacar, ya que debes ser honesto contigo mismo. Para la curva isofónica en descanso o reposo, basta con solo poder escuchar la frecuencia. No necesita llegar a un nivel en el que pueda notar cualquier cambio en la frecuencia. Y en la curva isofónica durante la fatiga, el proceso es el mismo que para el de la mezcla, solo que deberá hacerla cuando sea consciente de que sus oídos están cansados, le duelen y hasta tiene una migraña. Esto es importante. Más adelante le diré por qué. Una vez tienes todos los datos, basta con pasárselos a ChatGPT y pedirle que saque un promedio de nivel SPL para cada objetivo. Luego, lleva esos datos a un diseñador de gráficos lineales. Yo lo hice en Canva y así obtuve mis diferentes curvas isofónicas personales adaptadas a mi entorno de trabajo. ¿Qué procede ahora? Ponerlas a prueba. En mi caso, según los datos obtenidos, yo debería estar mezclando en óptimas condiciones alrededor de 63 decibeles SPL, por lo que empecé a mezclar a ese nivel e inclusive a veces más abajo. Y obtuve un rango bastante cómodo desde entre 55 decibeles y 63 decibeles SPL, como indica el cálculo. Y adivinen qué pasó. Ya no tengo dolores de cabeza, no me estreso mezclando, mi capacidad de razonar y tomar decisiones mejoró y por ende tengo mejores resultados. Y según los datos de la curva isofónica, cuando mi oído está fatigado, debo estar mezclando alrededor de 68 decibeles SPL. Por lo que si al estar mezclando noto que mi medidor está por encima de 68, es señal de que estoy agotado y que me convendría un descanso, antes de que empiecen los dolores de cabeza y demás problemas. Y en cuanto a la curva isofónica en reposo, debo poder escuchar cualquier ruido dentro de mi estudio, como el ventilador del aire acondicionado PC y demás eventos sin problemas. Eso es un indicativo de que estoy en buenas condiciones auditivas. Si no escucho esos sonidos es porque estoy fatigado y bastante. Ahora, sé que estas curvas no tienen tanta regulación como las realizadas por Fletcher y Monson o demás expertos, pero sin duda son datos que me han ayudado en lo personal para conocer mejor mi sistema auditivo y encontrar niveles de monitoreo que mejoraron mis resultados. También no olvide que estos datos están condicionados por mi acústica. Y si hay un ingeniero de acústica presente, podrá haber deducido que tengo un problema en mi acústica en cuanto a graves. Y está en lo cierto. Me hace falta las trampas de graves en la parte trasera. Eso explicaría por qué en 60 Hz necesito tanto nivel para percibirlas claramente, lo cual me sirve para retomar la tarea de reforzar mi acústica. Aprovecho también para comentarles un poco más de cómo esto afectó mi mezcla. Al mezclar a niveles más bajos, tengo que hacer trabajar en serio a los plugins y procesadores, ya que a niveles más bajos no voy a escuchar el aumento de 1 dB en un ecualizador, ni mucho menos 1 dB de compresión,
cosa que notaba fácilmente cuando mezclaba a volúmenes más altos. Lo bueno de esto es que, aunque mi mezcla ahora sea normalizada en plataformas de streaming, puedo escuchar los cambios y ajustes que le hice a la mezcla, ya que no dependieron del volumen, pues este fue el correcto para mis oídos. Otro aspecto que noté que mejoró mucho es la capacidad de razonar. La exposición al sonido por periodos de tiempo muy largos hacen que nuestra mente se irrite y más si es una canción que no disfrutamos mucho, por lo que a volúmenes bajos me irrito menos al mezclar y puedo mantener mi mente en calma y serena para encontrar las mejores soluciones a cualquier problema. Mis límites. Este ejercicio me ayudó a entender mis límites a la hora de trabajar, aceptar que mi oído y resistencia se pueden agotar y que no tengo por qué tomarlo a mal, ya que este ejercicio para nada pretende hacerte comparar con los demás, no es para que luego hagas una historia mostrando lo sensible que es tu oído, sino para comprender que gracias a estos datos te conoces a ti mismo y puedes mejorar el entorno en el que trabajas. Y lo último, el tiempo de trabajo. Antes, a volúmenes altos, me agotaba muy rápido y pasaba menos horas mezclando debido a la fatiga auditiva. Con los nuevos niveles puedo mezclar durante más tiempo sin cansarme y siendo más preciso. Con esto dicho, espero que puedas dedicarle un poco de tiempo a esta parte de la mezcla. Le aseguro que cada uno tiene un nivel de monitoreo propio en el que podrá sacar sus mejores habilidades y sus mejores mezclas. Yo soy KM y fue un gusto acompañarte en esta clase. Si quieres aprender más sobre mezcla, te invito a ser miembro en www.kmmusicacademy.com y acceder a todo mi contenido. También puedes agendar clases personalizadas, ya que te dejo los links en la descripción. No olvides darle like y compartir con tus colegas. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.